Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a enseñarles cómo poder inscribirte al torneo de eFootball a la International Cup. Así es que si te interesa saber los pasos para poder inscribirte y poder participar, te invito a ver el siguiente video. Hoy presentamos el torneo de la fuerza, está por empezar, date prisa, Goku. Y pues bueno, ya tenemos aquí lo que es la cuenta regresiva para el eFootball International Cup o para la eFootball International Cup. Este mensaje fue enviado el 13 de octubre, o sea, el último mantenimiento, este mensajito. Y bueno, el tema de la temporada 2, cuyo arranque está programado para noviembre, será la fiesta del fútbol, la temática. Mientras llega la esperada nueva temporada, vamos a celebrar eFootball International Cup. La fecha límite de inscripción es el 20 de octubre, coincidiendo con el comienzo de las calificaciones online. ¿Cuándo es 20 de octubre del 2022? Prácticamente es el próximo jueves. Así es que pues ahorita más a detalle, un poquito más adelante te voy a decir qué es lo que hay que hacer antes de esta fecha para estar inscrito a este torneo. La fiesta del fútbol, el tema de la temporada 2, arranca en noviembre. Será la fiesta de fútbol, mientras disfrutas del espectáculo del fútbol mundial, la Copa Qatar 2022 a lo que se refiere. Los jugadores representan a países o regiones, también pelearán por el premio final de eFootball World. Próximamente anunciaremos los detalles de las nuevas funciones, eventos y jugadores de la temporada 2, no te lo pierdas, o sea, esperemos que el próximo jueves o hasta el próximo jueves empiecen a anunciar ya lo que se viene en noviembre para la temporada 2. Y bueno, aquí seguimos acerca de la eFootball International Cup, este campeonato de países en el que los usuarios compiten por conquistar la gloria nacional. Los usuarios de todos los países o regiones participantes se medirán en 3 categorías. Se repartirá un total de 1.000 millones de monedas de eFootball Coins entre los usuarios según el rank de países, regiones en cada categoría. Bueno, para la gente que pedía eventos por monedas en divisiones, pues han llegado. Por ahí veo que muchos se quejan de que pues bueno, estas monedas no van a ser para todos. Sí, no van a ser para todos, van a ser para la gente que le guste competir y le guste jugar divisiones. Aquí estará la recompensa. Si tú llegas a ser de los más top mundiales, de un desempeño en esta fase 3, que es donde va a empezar las calificaciones, pues bueno, tu recompensa será tal vez algunas monedas de eFootball Coins. Así es que te invito a participar, a que juegues si es que te interesa ganar monedas, ¿vale? Si estás en división 3, 4, 5, hay que jugar. Más adelantito ahorita te explico, no se va, ¿cómo se dice? No va a contar esta temporada, todavía estamos en fase 2, pero más adelantito vamos a ver ahí. Participa con tu país y contribuye con goles y victorias. Vamos a ver lo de representante. Una de las 3 categorías de eFootball International Cup es en este campeonato disputado por los representantes de todos los países y regiones participantes. El ranking de países o regiones vendrá determinado por los resultados cosechados por los representantes. Y otra vez los representantes de cada país saldrán en las calificaciones online y los Selection Playoffs. Los ganadores de eFootball International Cup saldrán de My Tournament, en el que cada país o región participante estará representado por 2 representantes, uno consola, uno en dispositivo móvil. Consulta el sitio web, bueno, aquí está la dirección para saber más. Prácticamente es un resumen de cómo van a ser. Ahorita vamos a ver esto, que es como un mapa de cómo van a estar las representaciones o cómo se va a ir calificando. Y bueno, aquí vamos rápido. Esto es un resumen, esta página prácticamente es un resumen del evento. Inscripción para participar. Elige como equipo base a uno de los países y regiones disponibles. Tu inscripción se considera completada y finalizada con el equipo base configurado en el momento del inicio del mantenimiento del 20 de octubre del 2022. Para elegir tu equipo base, bueno, ahorita esto se los voy a enseñar. Y bueno, aquí también trae la página para saber más. Las calificaciones, el ranking, esto ya es empezando una vez la fase. El ranking vendrá determinado por la valoración de los participantes en la división 1. Solo se tendrán en cuenta los resultados de la fase 3, que empieza a partir del 20. O sea, en estos resultados no van a contar, pero sí te invito a jugar para que pues bueno, cuando llegue esta parte de la fase de los rankings, pues puedas competir y ya sepas de que, uy, es que yo jugué, estoy jugando desde hace y pues ya empezó la fase 3, no sabía.
No, estos resultados de aquí al próximo jueves no te van a contar. Ahorita voy a contarte desde cuándo van a contar. Y pues bueno, la primera, lo que es la repartición de, bueno, según era 1.000 millones de monedas, pero aquí pues prácticamente nos dicen en esta imagen que es 1 billón de monedas de eFootball Coins. Esta imagen ya estaba traducida, más o menos la traducción nos las da. Y pues bueno, la primera es el representativo de División 1 por torneo de eSports por competidor, representantes de consola y de mobile. Segundo, enfrentamientos de fin de semana, clasificación de eventos solo en fin de semana determinado por un total de puntos acumulados por top de usuarios, clasificación en 50. Esto podría ser lo que es la segunda fase después de lo que es la calificación del 20, bueno, de lo que es de la fase 3. Después vienen los enfrentamientos de fin de semana. Y bueno, la otra es, pues nos dicen que goles en abundancia, clasificación determinada por recuento en general de goles de todos los participantes. Eso es de la clasificación general. Y pues bueno, para todos los que nos inscribamos a este torneo, vamos a recibir recompensas de inscripción, 300 monedas durante el mantenimiento del 8 de diciembre del 2022. Si tu país o región de residencia de inscripción cumplen las condiciones correctas. Y en este caso son las siguientes. Bueno, aquí nos ponen puras de lo que es Reino Unido. Y listo, aquí vamos a tocar un punto importante, pero más adelante, de lo que es esta inscripción, ya que algunos posiblemente no puedan inscribirse a esta competencia. Esto es bueno, podría decir entre lo bueno, que vamos a recibir 300 monedas si te inscribes, y lo malo es que son hasta diciembre. Todavía faltan 2 meses, el 8 de diciembre, para que te manden estas moneditas a tu bandeja de entrada. Y pues bueno, después tenemos esta imagen que es esta es la de que pues prácticamente la que nos sirve ahorita de cómo va a funcionar. Pues prácticamente lo que es el 20 de octubre es donde van a empezar lo que son las clasificaciones. Que es esta primera fase, después la selección de eliminatorias del 19 al 27 de noviembre y lo que es ya el torneo principal. Me imagino que esto es ya para lo que es las fases finales de grupo y poder ya disputar las grandes finales. Los usuarios de mejor clasificados por cada país, región, para avanzar a los playoffs, las segundas representantes de cada país. Es que está mal traducido. Uno de consola, uno de mobile. Y bueno, aquí nos dice que van a la fase final. Van a pasar 16 equipos solamente. Así es que ahora sí vamos a la parte importante, que es cómo debes de inscribirte y cuándo debes de jugar. Y bueno, pasando a la parte de la inscripción, pues prácticamente solamente es este pedacito para inscribirte, lo que debes de entender. Para participar, elige como equipo base a uno de los países, regiones disponibles. Tu inscripción se considera completada y finalizada con el equipo base configurado en el momento de inicio del mantenimiento del 20 de octubre del 2022. O sea, esto para inscribirte es antes del 20. Si después del 20 o después del mantenimiento del jueves no hiciste el paso de dejar tu equipo base, pues prácticamente Konami no te registra y no vas a poder participar. Pero antes de pasar es que les digo que explican todo mal y a medias. Lista de países, ok. Voy a ver por los de América, ya que todos los que me ven son aquí del continente americano. Y pues bueno, de la parte de la región de América, ¿qué países van a poder participar? El número 1 es Argentina, el número 2 es Brasil. Esto va por abecedario, no es porque así vaya en ranking. El tercero sería Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Son las regiones que van a poder participar en este evento. Si tu país, tu región no aparece aquí en estos candidatos, pues no vas a poder inscribirte. Ayer lo estuve diciendo en el en vivo lo que puedes hacer, pero pues prácticamente vas a terminar siendo descalificado de la competencia por no cumplir los requisitos. Si tú eres de alguna de estas regiones, alguno de estos países, pues vas a poder inscribirte sin ningún problema. Obviamente si yo soy de México, no voy a poder agarrar ni a Brasil ni a Argentina. Obviamente sí me voy a poder inscribir, pero si llego a calificar, pues como aquí ahorita lo voy a decir más adelante en el término de condición, como mi región no
contribuye o no es igual a mi equipo base, pues prácticamente estoy incumpliendo las reglas del torneo y pues me van a descalificar si llego a calificar a la siguiente fase. Aquí lo dices que te digo, primero dicen, aquí primero te da a entender que aunque seas de algún país puedes elegir alguna selección de tu región, ¿no? Pero bueno, aquí están las letras chiquitas, ya saben, estas son las letras que se deben de leer con mucho cuidado. Para poder participar en este campeonato, tu equipo base debe coincidir con tu país y región o región de la residencia de tu nacionalidad. Este no lo voy a poner, este no lo voy a ver porque esto va reflejado más para los usuarios de consola de PlayStation 4 o 5 que deben de preparar su consolita para lo que es si llegan a pasar a lo siguiente evento. Para elegir tu equipo base B es a donde vamos. Ahora sí vámonos adentro del juego, que es lo que debemos de hacer antes del mantenimiento del próximo jueves. Y pues bueno, solo lo que debes de hacer para poder registrarte en este torneo, obviamente ya debes de haber leído lo que es las regiones o los países que pueden registrarse o pueden participar en este evento. Aquí en la descripción te voy a dejar el enlace de esa página para que, bueno, de esta página de eFootball, para que puedas checar si tu país es elegible para participar en el evento de la International Cup. Y en la parte del juego, ¿qué debes de hacer antes del jueves, antes del mantenimiento? Pues primero debes de ir a tu cuenta. Aquí no solamente los voy a hacer zoom en la región de esta cuenta. Te vas aquí a extras, te vas a detalles de usuario y pues bueno, ahí como ves, luego te va a poner el ID, el país y región. Ustedes no van a saber qué ID tengo en esta cuenta, qué país tengo, más bien ni es mía, es del Rodo, por eso es que tapo sus datos, protejo sus datos del Rodo. Y recuerden otra vez la advertencia que dio Konami, que si tú usas algún nombre de propietario que infrinja los términos y condiciones de uso, pues también es un tema para descalificarte de este torneo si llegas a avanzar. Así es que te invito a que si usas ahí un nombre de propietario medio ofensivo, que afecte a terceros, que incumple las reglas, que sea, pues prácticamente te invito a cambiarlo y a ponerte un nombrecito común, original, que te identifique y no tengas que ser baneado de la competencia por incumplir los términos en cuestiones de los nombres de usuario. Y listo, esta es la parte del nombre de usuario y la región. Y ya nada más, el último paso para quedar inscrito antes del mantenimiento es lo que es: te vas al equipo ideal, te vas al equipo base. Y bueno, en mi caso esta cuenta es de México. ¿Qué debes de hacer? Debes de poner prácticamente tu equipo base, la selección mexicana o el equipo de México, y listo. Si me dices Bruce, ¿qué va a ser de mí? Tengo que poner jugadores mexicanos, contratar jugadores mexicanos. No, hasta el momento no se pide que los jugadores con los que tengas que participar para calificar sean de la selección mexicana. Me imagino que ya en la fase final te los va a pedir, pero lo que sí tienes que hacer antes del mantenimiento es dejar al equipo de México como equipo base. Si no lo haces, dejando al equipo base, bueno, antes de pasar, yo estoy haciendo el ejemplo con México porque mi región es de México. Si tu región es de Argentina, obviamente debes dejar a Argentina. Si tu región es Brasil, debes dejar el equipo base a Brasil. Si tu región es de Chile, tienes que dejar el equipo base de la selección de Chile. Si tú eres de Colombia, eres región Colombia, tienes que dejar el equipo base a la selección de Colombia. Y así depende la región que seas, al equipo base obviamente esas regiones o esos países deben de estar en lo que es la lista de países participantes o regiones participantes. Y pues bueno, te digo, los partidos o los puntos van a estar, van a contar a partir de la fase 3. Como tú ves, estamos todavía en la fase 2 y termina pues el 19 de octubre. Terminando esta fase, ahora sí, todo lo que venga después es lo que se te va a contar para calificar. O sea que tienes estos días, todavía hoy estamos a 15, tienes hasta el 19 para jugar divisiones. Y si no te gusta jugar mucho, no te gusta subir a divisiones, pues es tiempo de jugar para que veas cómo está el nivel. Eso sí te digo, los partidos para subir de división 3 a 2 son muy duros. De 2 a 1 son aún más duros. Y estando en la división 1 te puede tocar como jugadores que son muy buenos, como jugadores que van a estar empezando. Pero eso te ayuda a
Eso te ayuda a tener nivel en el juego y en el cual puedas participar por alguno de los premios de las monedas. Yo te invito a jugar, de verdad, te invito a competir, te invito a hacer sanamente. Y pues bueno, tú deja aparte de que si hay muchos, si tú te ves acá, hay muchos nuleros, muchos autobuneros, sí, que son descarados como Don Joilson, que le mando un saludo a Don Joilson, es mi compi en el Instagram, que la neta sí, vean ahí, estaban 2700, ya perdió. La neta sí, pero Konami tiene que hacer algo respecto con esto. Ellos se burlan en la cara de Konami. Sus prioridades hasta el momento son otras, pero esta es la parte ahí ya. De hecho, y miren ahí, prácticamente el top 3 es brasileño. Así es que los brasileños se van a llevar la copa de una vez, el tetracampeonato de una vez. Bueno, espero que hasta aquí haya quedado todo claro. Si me faltó algo o si quieren complementar algo de esta información que les estoy dando, por favor dejen en la parte de comentarios. Cualquier cosa que me haya faltado me ayudaría mucho, porque podemos ahí prácticamente comunidad pues apoyarnos, y si nos faltó algo en la descripción. Y pues bueno, de entrada pues ya sabemos que en este torneo vamos a poder ganar 300 monedas y fútbol coins, que no se nos van a entregar en el instante. Obviamente esto va a ser hasta diciembre, hasta el 8 de diciembre nos van a tocar estas moneditas. Pero en el transcurso de ese tiempo vamos a poder competir prácticamente. Esto se va a estar jugando a la par ya las fases finales junto con el mundial eliminatorio. Se me hace a mí algo muy interesante. Así es que si eres división 10, 9, 8, te invito a que juegues el eFootball, que intentes, hagas el esfuerzo por subir a división 1 y competir sanamente. Al final de cuentas, esto que es una competición sana, y pues listo. Pues yo me paso a despedir, muchachos. Ya saben, cualquier cosa, cualquier comentario que me haya faltado de información, por favor aquí en la parte de abajo me ayudarían bastante. Ya saben, si te gusta este tipo de videos de información, te invito a dejarte tu like, a suscribirte y dejarme un comentario aquí en la parte de abajo. Yo me despido y nos vemos hasta un próximo video.